Queridos hermanos, estamos como todos los lunes. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos como todos los lunes transmitiendo para Radio Encuentro en Austin, Texas. Lo estamos haciendo desde nuestra comunidad, desde nuestro convento en Totolapan, Morelos, en México. Vamos a dar inicio a este programa de Creciendo en Fraternidad, poniéndonos en la presencia del Señor, y después me voy a permitir tener el honor de hacer algunos avisos para todos ustedes como audiencia, como familia de Radio Encuentro. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te ruego, Señor, que la abrasadora y dulce fuerza de tu amor arrebate mi mente de todas las cosas que están bajo el cielo, para que yo muera por amor de tu amor, como tú te has dignado morir por amor del amor mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con mucha alegría, quiero primero, ¿verdad?, antes de entrar a nuestro tema, que espero que sea un tema también que les agrade mucho, que les parezca muy bonito, hoy quiero hablar de un aspecto de nuestra espiritualidad franciscana, una de las oraciones franciscanas más importantes. Quizá no sea tan famosa como otras, pero que es una oración muy importante. Y de hecho, la verdad, yo tengo que agradecerle al diácono Agapito, que fue el que, no sé si, bueno, seguramente él ni cuenta se dio, pero me dio la idea porque lo vi que hace esta oración en su programa. Entonces, pues me motivó, me, me sentí muy agradecido de que él tomara una oración de nuestro gráfico Padre San Francisco, y entonces hoy me voy a permitir platicarla con ustedes, a hablar de esta oración, no sin antes dar primero una lectura a una carta que aclara un poco de las situaciones que estamos viviendo, que estamos proyectando a partir de toda esta situación que se generó a raíz de la pandemia por el coronavirus. Ustedes saben, siempre lo han sabido, porque siempre nos han acompañado, que nuestra radio depende mucho de la acción de voluntarios, de personas que participan en nuestros eh, eventos que se organizaban para recaudar fondos, y que desafortunadamente a raíz de la pandemia se tuvieron que suspender. Pues evidentemente era lo más conveniente, era lo mejor que se podía hacer en esa circunstancia, y por lo tanto no tuvimos dificultades en asumirlo así como parte de algo que el Señor Dios en su infinita sabiduría nos pedía. Sin embargo, había algunos compromisos que no era tan sencillo de dirimir. Por ejemplo, la circunstancia de que los presentadores ya tampoco pudieran trasladarse hacia la cabina desde donde se transmitía tradicionalmente eh, Radio Encuentro. Pues con mucha generosidad de parte de los presentadores se resolvió haciendo de sus salas, de sus comedores, de sus recámaras, de sus casas, hicieron estudios en favor de Radio Encuentro, y les estamos totalmente agradecidos. Muchos tuvimos que implementar nuevas tecnologías que ni conocíamos y tronándonos los dedos, y a veces ustedes con muchísima paciencia por los defectos que podían tener nuestras transmisiones, pero nos fueron acompañando, sobre todo porque pues se daban cuenta de que era algo que con mucho cariño, con mucho amor, nosotros seguíamos haciendo en favor de la evangelización de la iglesia y del pueblo de Dios, que al final de cuentas son los destinatarios últimos de este nuestro esfuerzo. Sin embargo, había situaciones que no eran tan sencillas de subsanar. Una de ellas era, por ejemplo, el pago de la renta de la estación. La frecuencia del 1560 de AM no nos pertenece a Radio Encuentro, sino que era una frecuencia que estaba rentada, no solamente la posibilidad de transmitir en las ondas hertzianas, sino también el, el, la oficina, el espacio físico en donde estaban las computadoras, las consolas, todo el material, y desde donde los presentadores, que así lo podían hacer por estar cercanos, presentaban su programa. Y esta deuda se fue agigantando de tal manera que, pues, el propietario de la estación, con las razones que él tiene, ¿verdad? Y que nosotros no vamos a discutir en este foro,
pues decidió que ya no nos iba a seguir prestando la frecuencia hasta en tanto que no se cubriese el adeudo. Una cosa, pues que aparte de todo, quizás en cuestiones simplemente mercadotécnicas, como son las que le competen al señor, pues no presenta nada de peculiar, ¿verdad? Entonces, pues ahí nosotros fue cuando salimos de la radio. Ya nos buscaban en el AM y no encontraban Radio Encuentro. Encontraban algunos programas, sobre todo las repeticiones de EWTN, que sigue repitiendo su programación. Me parece también, probablemente en esto me equivoco, ¿verdad? Pero que algún programa propio de Radio Encuentro, como La Coronilla, sí la estaban transmitiendo. Entonces, bueno, ahorita nosotros seguimos en diálogos con el Señor para ver cómo vamos a saldar este adeudo, pero también nos dimos cuenta de que, bueno, en estas circunstancias, así como todas las familias han tenido que adecuarse, y entonces a lo mejor si en un momento previo a la pandemia papá y mamá salían a trabajar, ahora se optó porque solamente papá o solamente mamá, quizá quien tenía una mejor solidez económica, saliera y se tuvieron que recortar algunos gastos para poder solventar, pues todos aprendieron a adecuarse a la nueva realidad. También nosotros, como familia de Radio Encuentro, estamos tratando de adecuarnos. Y parte de lo que nosotros estamos estudiando, prospectando, pues en principio desde nuestra fragilidad, desde nuestro no saber, pero gracias a Dios y a su infinita misericordia va acercando en nuestro camino a algunas personas que nos están ayudando, que nos están corrigiendo el tiro, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una idea y ellos nos dicen, no, así no, es mejor de esta manera o mejor de esta otra manera. Y entonces, poco a poco, después de algunos meses de estar estudiando, orando, dialogando entre nosotros, reuniéndonos para prospectar, parece ser que estamos muy cercanos a ver la luz como radio encuentro digital. ¿Qué quiere decir radio encuentro digital? Bueno, cuando nosotros tenemos nuestro aparatito de radio y le prendemos y escuchamos y sintonizamos la radio tradicional, digamos, hasta en la que salía Radio Encuentro hasta hace un par de meses, esa se conoce como radio analógica. La radio digital, para decirlo pronto, quizá no con mucha profesionalidad, pero en palabras sencillas como son las que yo puedo utilizar al respecto, es una radio por Internet. Entonces, esto nos va a permitir que la labor misionera de Radio Encuentro llegue hasta todos los lugares en donde haya Internet. Primeramente, Dios, vamos a reanimar la aplicación que se había suspendido con haber salido de las oficinas desde donde antes se transmitía Radio Encuentro. Perdimos la aplicación. Ustedes se dieron cuenta de que también perdimos YouTube, Instagram, Twitter, me parece. Después, poco a poco, los hemos ido recuperando. Entonces, la idea es que con la radio digital, Radio Encuentro Digital, vamos a poder hacer esto y otras cosas. Evidentemente, desde su teléfono celular van a poder escucharlo, desde su computadora de casa, desde la aplicación. Entonces, esto nos va a generar nuevas preguntas, con nuevas respuestas, con nuevos retos, con una red mucho más grande para arrojarla al mar y recuperar los peces para el reino. Por esto es por lo que la semana pasada nos hicieron favor de sintetizar todas estas ideas en una carta que voy a tener el honor de leer a todos ustedes, también a petición de la mesa directiva de Radio Encuentro. Es un comunicado que está dirigido a la familia de Radio Encuentro con el asunto notificación del proyecto de radio digital, la nueva etapa de Radio Encuentro, fechado en el día de San Antonio de Padua, junio 13 del 2020. Aquí no hacen el recuerdo de que es el día de San Antonio de Padua. Eso lo recuerdo yo, porque San Antonio de Padua es uno de nuestros frailes conventuales, ¿verdad? Franciscanos conventuales. Y a mí me da mucho gusto este aviso oficial fechado en ese día, porque San Antonio fue un predicador insigne, que se cuenta en los registros de la época que el Señor le concedía la gracia de que su predicación se escuchara a veces hasta 3, 4 kilómetros de distancia, todo por gracia de Dios.
Algo así queremos hacer, que nuestras predicaciones, que nuestras oraciones, que nuestras pláticas puedan llegar hasta donde Dios el Señor, bueno y misericordioso, nos permita llegar. Retomo el comunicado. Disculpen, siempre voy interpolando las cosas, pero es una maña que tengo mucho. Si en algún momento eh, tenemos la ocasión de compartir una clase o algo así, se van a dar cuenta de que nunca logro terminar un párrafo sin hacer interpolaciones. Disculpen ustedes. Estimados hermanos, reciban ante todo un cordial saludo en Cristo Jesús y también de antemano agradecemos de corazón las muestras de afecto, su oración, disponibilidad y colaboración a este hermoso proyecto que Dios nos ha confiado en su infinito amor y misericordia. Como ustedes ya saben, por la situación de la pandemia nos vimos en la necesidad de retirarnos de las ondas radiales de la 1560 AM y continuar la misión por las redes sociales. Pero por la gracia de Dios, con mucho gusto les compartimos que ya se cuenta con un lugar que será la nueva casa de Radio Encuentro, donde se iniciará una nueva etapa en esta misión, como Radio Encuentro Austin Digital. Gracias a la hospitalidad del Padre Efraín Villanueva, estaremos ubicados en una de las instalaciones de la parroquia Santa Julia y viene la dirección. El proyecto Radio Encuentro Austin Digital está siendo coordinado por un comité conformado por su servidor, Padre Guillermo Aguilar, Diácono Agapito López, Mayita Ochoa de Aguirre, Ana María Silverio, Alejandra Restrepo, Alejandrina López, Agustín Muñoz, Ina Alvarado, Ofelio Guevara, Arturo Brito, Irene Mendoza. En la transición hacia esta nueva línea de evangelización se han contemplado en la programación actual ciertos cambios que favorecen a la misión. Por ejemplo, Testimonio de Fe se trasladará a un horario vespertino. Ya no se transmitirá en la mañanita, sino que pasará a un horario de la tarde que después les comunicaremos, pensando en que sea más accesible a la gran mayoría de los que puedan seguir. Milagros del Señor de la Divina Misericordia cambiará su horario de transmisión al de 2 a 3:30. Los programas Entre Nos y Creciendo en Fraternidad, nuestro programa, igualmente cambiarán de horario y de día en transmisión. Todos estos cambios son analizados y aprobados por la mesa directiva y por el Comité de Transición Digital. Les mantendremos informados una vez que ya estén definidos los datos de cambio pendientes mencionados arriba. Nos llegó una nota avisándonos que también el programa de las Hermanas Discípulas de Jesús, Amor, Vida y Familia, va a cambiar de nombre. Les pedimos, como siempre, que nos mantengamos unidos en oración por esta nueva etapa, la misión de Radio Encuentro. Estaremos dándoles más detalles el próximo jueves en una conferencia virtual agendada para todos los voluntarios registrados en esta misión. Nos gustaría mucho poder contar con la presencia de todos los voluntarios y sobre todo escuchar sus comentarios en la cita vía Zoom que se establecerá para el próximo jueves. Muchas gracias por la atención a este comunicado y sigamos sintonizando los corazones en una misma fe. Quien firma es Mayita Ochoa de Aguirre, directora de Radio Encuentro Austin. Entonces, hermanos, como se dan cuenta, es una nueva etapa que implicará nuevos riesgos, nuevos aprendizajes, pero que trataremos de revisar y hacer más eficiente nuestra actitud evangelizadora, nuestra misión evangelizadora. De hecho, por ejemplo, uno de los cambios que se han dialogado es que, como ustedes lo saben, ustedes han tenido que usar mucha paciencia con su servidor y el programa de Creciendo en Fraternidad, porque por las circunstancias locales de donde se encuentra nuestra casa, tengo a 50 metros una antena de teléfonos de México, a 100 metros un cerro muy alto que evidentemente genera dificultades en la recepción del Internet. En general, el ambiente es poco propicio. En el pueblo, con mucha frecuencia, se cae la señal de Internet. Y es por eso por lo que ustedes se dan cuenta de que mi programa suele ser muy accidentado, se cae, se levanta. La semana pasada nos quedamos a medio camino con la plática que veníamos haciendo y desafortunadamente ya ni siquiera me permitió recuperar para los minutos finales. Entonces, uno de los cambios que vamos a hacer, al menos en lo que respecta al programa de Creciendo en Fraternidad, es que ya no se transmitirá en vivo. ¿Por qué no se transmitirá en vivo? Para hacer la grabación previa y después simplemente subirlo a la red para que sea transmitido en el nuevo horario que se les informará cuando sea el momento adecuado y que de esa manera la programación pueda ser ligera, la atención que ustedes me hagan favor de prestar al programa pueda ser un poco más
eficiente, ¿verdad? Que el servicio que yo hago hacia ustedes pueda ser más digno. Y a lo mejor alguien me podría decir, padre, pero entonces ya los diálogos que se establecían, bueno, el compromiso de su servidor estaría en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Habrá veces en las que simplemente tendré que subir el video y no podré estar al pendiente, pero básicamente la intención sería que mientras se transmite el programa, yo estar en el mismo horario de transmisión, viendo los comentarios que ustedes me hacen favor de hacer, las preguntas que pudieran suscitarse en el tema y entonces contestar vía escrita a los comentarios que pudiesen aparecer en Facebook y que de esta manera pudiera ser más eficaz. Si algún comentario requiere una aclaración más prolongada o más dedicada, o hacemos una cápsula que después se pueda subir así en un horario libre que pudiéramos tener en el transcurso del día, o bien me están dando ideas para siguientes temáticas. Entonces, acciones como estas son las que nos están invitando a reflexionar en que la opción digital debe de ser una opción transicional, es decir, vamos a optar por lo digital, pero tratando de llegar a la opción analógica. ¿Por qué? Porque la opción digital es mucho más económica que la opción analógica. De números no me toca hablar, porque aparte de todo ni siquiera tengo pleno conocimiento, pero la diferencia entre los costos de una transmisión analógica y de una transmisión digital son abismales. Por lo tanto, ahora que nosotros tenemos que apretarnos un poquito el cinturón por cuestiones económicas, nuestro trabajo se dirigirá a lo digital, procurando que esto mismo nos acompañe hasta retomar nuevamente la misión ahora en esa doble versante, tanto analógica como digital, esperando en el Señor que sea siempre bendecida por su gracia. Por eso se los comunicamos, porque también les invitamos a que oren con nosotros, oren por nosotros y que desde este momento orante, cada uno de nosotros podamos comprometernos en el amor, en la oración, para que así esta nueva aventura de Radio Encuentro pueda ser grata a los ojos de Dios y pueda ser un mejor servicio para todo el pueblo santo de Dios. Esperamos comentarios, ¿verdad? Esperamos sus opiniones aquí en la lista de comentarios, o bien quienes tienen ahí el teléfono de Anita Silverio o de Irene, que nos hicieran favor también de hacerles llegar los comentarios. Nos va a dar mucho gusto conocer su opinión también. Aprovecho entonces para leer los comentarios antes de entrar a nuestra temática. Ana María Silverio dice, bendecido día también para ti, Anita. Gracias por todo tu esfuerzo, todo tu trabajo. Yo todavía no me convenzo de si duermes o no duermes. Y si duermes, si puedes dejar de pensar en Radio Encuentro, pero te agradecemos mucho todo tu trabajo. Laura Sánchez Juárez, buen día, bendiciones, unidos en oración. Así es, esa es nuestra fuerza. Cecilia Morales, amén. Lluvia Aguiluz, buenos días, Fray Guillermo. Buenos días también para usted, Lluvia. Bendiciones para usted y su familia. Sergio, qué gusto es tu comunicación. Paz y bien, buen inicio de semana. Esperemos que pronto todos esos detallitos de salud que como familia hoy el Señor les invita a ofrecer, esta semana queden resueltos con la gracia de Dios. Marce Ramírez dice amén, que Dios lo bendiga, Padre. Bendiciones también para usted, Marce, y su familia. Luli Garza dice buen día, con mucha alegría. Buen día también para usted, Luli. Hilaria López Arteaga, amén, amén, amén. Ana María Silverio, a la lectura de la carta que hicimos, todo eso en realidad pretendemos que sea para gloria de Dios. Esa es nuestra intención. La intención de ninguno de los presentadores, estoy seguro, es convertirnos en youtuber. De la mesa no es su intención convertirse ni en administrativos ni en empresarios. Los voluntarios tampoco están buscando ninguna gloria que no sea la gloria de Dios. Todo sea para gloria de Dios. Olga Vaquera dice, Dios lo bendiga en este nuevo proyecto, todo es para gloria de Dios. Amén. Saludos, Padre, bendiciones. Así es, este es nuestro nuevo proyecto. Fray Noé Gaspariano, buenos días, saludos, Fray. Y esperemos también pronto poder tener alguna noticia, ¿verdad? Todo en manos de Dios, todo en manos de Dios. Helen dice, gracias por tanto trabajo y esfuerzo en estos tiempos tan difíciles, Padre, y a todo el equipo de Radio Encuentro, bendiciones. Muchísimas gracias por las bendiciones. Sí es trabajo, sí es esfuerzo, pero yo puedo, por lo que veo de parte de toda la familia de Radio Encuentro, es un esfuerzo que se hace con mucho gusto, con mucha alegría. Laura Sánchez dice hacia adelante, en el nombre y con la mano de Dios. Luis Hernández Pérez, paz y bien, se ha bendecido este proyecto. Trinidad Montoya, Trini, qué gusto también escucharle. Buenos días, Padre, gracias a Dios que se ha podido liquidar la deuda que estaba pendiente y ahora comenzará con la bendición de Dios la nueva aventura de evangelización
Dios lo bendiga, Padre, un abrazo. Dios te bendiga también a ti, Trini, a ti y a tu familia. Pues bueno, hermanos, yo les agradezco mucho. Ya empleamos un tiempo, pero me parece un tiempo muy, muy afortunado porque creo que las cosas importantes se comparten en familia y ustedes lo saben. Siempre lo hemos sentido así, siempre lo hemos presentado de esta manera. Ustedes son la familia querida de Radio Encuentro. Radio Encuentro es no solamente una estación de radio, sino es una familia en la que todos tenemos que decir, todos podemos opinar, todos somos escuchados, todos somos valorados. A algunos les corresponde tomar decisiones específicas. Oramos para que quienes tengan que tomar las decisiones lo hagan de la manera más llena de la presencia de Dios que sea posible. Así las cosas, yo quiero compartirles eh, una, oración, una oración de nuestro seráfico Padre San Francisco, que nosotros solemos conocer por las primeras palabras en español, alto y glorioso Dios, que es también conocida como la oración ante el crucifijo de San Damián o la oración en tiempos de conversión de parte de Francisco de Asís. Y esta oración me va a servir para hablarles un poquito de Francisco, de su espiritualidad, de cómo es que llega a la conversión y cómo es que también a través de esta oración logra hacer un discernimiento que nos cae muy bien, requete bien diría yo, en este proceso que estamos iniciando como Radio Encuentro. La oración dice así: Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Así, esa es la oración. Breve, pequeñita. De hecho, nuestro seráfico Padre San Francisco, cuando la oró como cuando cualquiera de nosotros va y se pone en oración, no como un esquema aprendido a memoria, sino como una inspiración que a partir de la propia necesidad le sale dirigirla hacia el Señor. Y que en ese orar desde el fondo del corazón hacia Dios se hace eco de tal manera y de tal manera y de tal manera, y los hermanos van viendo que después de que ora Francisco, sale fortalecido, sale iluminado, sale serenado, y entonces le dicen, bueno, así como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, a Francisco también le dirán, enséñanos cómo es que tú oras. Y esta es una de las pocas oraciones que hace nuestro seráfico Padre San Francisco, que nos llegan en la lengua original. La época en la cual le toca vivir a San Francisco, él nace en el 1181 o 1182, no se sabe exactamente. Su conversión probablemente es hacia los primeros años del siglo XIII, 1209, y entonces, eh, al iniciar su camino, la época en la cual le toca vivir en Asís, todavía no estaba conformado el idioma italiano como nosotros hoy lo escucharíamos, así como tampoco estaba conformado, formalmente establecido el lenguaje español. Es más, yo creo que si nosotros hacemos memoria, de repente cuando escuchamos hablar a nuestros abuelitos con sus hermanos o con gente de la época, algunas palabras hasta nos dan como que risa o nos parecen extrañas porque son palabras que han caído en desuso, ¿verdad? Yo me acuerdo que siendo un pequeño memito, cuando íbamos a visitar a mi abuelita, mamá Coco, en Michoacán, y de repente yo le escuchaba que hablaba con una persona y como que apenada decía, dispénseme, dispénseme. Y yo en ese momento ni entendía, yo decía, dispénseme, a mí me sonaba a despensa y yo decía, ¿qué es eso? Bueno, todas las lenguas van evolucionando. Probablemente las personas que tienen muchos años viviendo allá en Estados Unidos y un día tienen la oportunidad de regresar a su tierra, quizás se darán cuenta de esto, ¿verdad? En el lapso de 10, 20, 30 años, de repente el lenguaje adquiere otras características, se habla de otra manera. Bueno, así también sucede con los pueblos. Y entonces a Francisco le toca vivir en una época en la cual se está conformando apenas la lengua italiana. A él prácticamente la lengua que le toca hablar es una especie de italiano antiguo, un provenzano, dicen
los estudiosos, así se llamaría. Y entonces yo voy a leer más o menos la oración como él la hubiese leído. Altissimo glorioso Dio, illumina le tenebre dello core mio, et da me fede dricta, speranza certa e caritade perfecta, senno e conoscimento, Signore, che fascia lo tuo santo e verace comandamento. Entonces, eso ni es italiano, ni es español, ni es portugués, aunque de repente tiene ahí una C con silla, como la propia del portugués, pero así es como oraba Francisco. Y es una de las pocas oraciones que nos quedan en lengua provenzana de San Francisco. Casi todas han sido elaboradas o traducidas al latín y así es como las conservamos. Pero esta, aunque tenemos traducciones en latín, esta se conserva en la lengua original. Hay escritos en los que probablemente de la propia mano de Francisco de Asís está conservada esta oración. Y es por lo tanto una oración muy importante. Ahora, para platicarles más o menos el momento en el cual Francisco se pone a orar esto, porque seguramente nuestra oración depende también mucho de la relación que tenemos con Dios en un momento determinado de nuestra vida. O sea, quienes a lo mejor hemos vivido una etapa de nuestra vida no tan cercanos a Dios y de repente encontramos a un Dios tan bonito, tan bello, tan grande, tan hermoso como el que tenemos, no le oramos de la misma manera en un antes y en un después. A lo mejor al principio nuestras oraciones eran simplemente muy mecánicas, rezábamos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria como si fuéramos periquitos, pero después, en un retiro, en un momento así de gracia en el cual nos encontramos con el Señor, como que cada palabra empezaba a tener un sabor distinto. Eso es muy importante. Y por eso es por lo que les digo, Francisco, que siempre fue cercano a la iglesia, estudió en la iglesia, en la escuela de la catedral, sus papás iban a misa seguramente todos los domingos, él también, sí, pero mucho tiempo, incluso lo que le gustaba era el cotorreo, era el relajo, las fiestas, fue nombrado príncipe de las fiestas de Asís, pero después de algunos momentos en los cuales él buscaba las glorias y los honores de los hombres, decidió servir primero en el ejército del rey, pelear Asís contra Perugia, y allí estuvo preso un año, porque no era un guerrero, aunque él pensaba que a través de las glorias de la guerra iba a alcanzar títulos nobiliarios, lo único que conoció fue la cárcel. Después, en otro momento, se quiere alistar al ejército del Papa para ir a luchar las cruzadas. También fue un fracaso. A partir de este doble fracaso, entonces él empieza a reflexionar cómo las glorias de los hombres muchas veces lo único que generan es muerte, lo único que generan es soledad, lo único que generan es tristeza, lo único que generan es, es algo que no es la gloria del Señor. Y entonces él empieza a cavilar, él empieza a buscar, a vivir de una manera distinta. Ya las fiestas no le llaman tanto la atención. No se volvió un amargado, pero si antes vivía de fiesta en fiesta, ahora ya le interesan otras cosas, porque está reflexionando sobre lo que el destino de su propia existencia. Y entonces, probablemente, si antes pasaba por las iglesitas y quizás se me ocurre pensar que saludaba desde lejos, se persinaba, se quitaba quizá el sombrero como signo de respeto, ahora no solamente hace eso, sino que entra a las iglesias y se queda un ratito platicando con el Señor. Ahora también cuando ve a los pordioseros, ya antes les daba una caridad, ahora no lo hace simplemente de una forma mecánica, sino lo hace sabiendo que es una respuesta a lo que ellos le están diciendo, por el amor de Dios y la petición. Y entonces Francisco actúa. En este estar cavilando y en este estar pensando, nuestro joven Francisco de en torno a los 20 años de edad, entra un día a la iglesita de San Damián. La iglesita de San Damián era una iglesita que hasta el día de hoy se conserva restaurada, renovada, embellecida. Antiguamente esta era una iglesita que estaba en el campo. Los monjes benedictinos tenían su monasterio, que era, pongamos, una especie de fortaleza en la parte alta de la ciudad de Asís. Y entonces buena parte de los campos que estaban en las faldas del pueblo les pertenecían y tenían gente que trabajaba para ellos en el campo. Entonces, al final de cuentas, patrones que eran monjes y muchos de ellos también entraban a trabajar, no podían descuidar sus momentos de oración y por eso había
algunas pequeñas ermitas, capillitas, en las que a lo mejor después del trabajo del campo, estar ahí en el sol, pues la gente se acercaba, rezaba alguna oración, les iba a decir que rezaba el Ángelus, pero no es cierto, porque en ese momento todavía no existía el Ángelus, aunque muy probablemente sí existía rezos devotos a lo largo de todo el día. Entonces la gente se acercaba y en la capillita se guarecía un poco de la fuerza del sol, quizás pues ahí también sacaban su panecito, el queso que tenían para el mediodía y seguir trabajando. Entonces esta era una iglesita de verdad muy pequeñita. Ahorita no tengo presente las dimensiones, pero yo les podría decir que probablemente es una capillita como de 8 metros por 4 metros, un pequeño oratorio. Que aparte de todo, pues por ser una capillita en el campo, estaba ya medio maltratada, pegada con adobes, la lluvia había hecho ya algunas travesuras, seguramente ya también algunas de las piedras se habían caído, el techo, la teja, las leñas que estaban ahí, pues también algunas se habían podrido. Entonces era una capillita pues más bien bastante abandonada, pero ahí había una imagen de un Cristo que a veces decimos crucifijo de San Damián, pero que en realidad es el Cristo de San Damián. ¿Por qué es Cristo y no crucifijo? Crucifijo es una palabra compuesta que dice el que está fijo en la cruz. O sea, es un Cristo clavado, que puede ser agonizante, cuando por ejemplo no se ve la llaga de la herida de la lanza, entonces se sabe que es un Cristo que está en la cruz, pero aún no está muerto. Por eso muchas veces, si no está la llaga del costado, revisen y van a ver que esos crucifijos tienen los ojos abiertos, están dirigiéndose al Padre en la mayoría de las ocasiones. O bien estos que ya tienen la llaga del costado, que nos recuerdan que ya es un Cristo que ha culminado la donación, la ofrenda de su propia existencia en favor de Dios. Pero con el Cristo de San Damián pasa una cosa distinta. El Cristo de San Damián es un Cristo glorioso. Voy a leer algunos de los comentarios y después vamos a pasar a ver la imagen del crucifijo de San Damián, que en este momento está a mis espaldas. Lo voy a acercar un poquito para que tenga un plano mejor y que podamos hablar de él para después entender el sentido de la oración que hace Francisco de Asís delante de este crucifijo. Alma Rosa Olague dice saludos para mi familia Olague, Olague Casas, sobrinos, sobrinas, cuñadas, etcétera. Muchos saludos para doña Alma y toda su familia. Carmen Landeros dice buenos días, padre, saludos y bendiciones para la familia Landeros Aguillón, bendiciones para todos ustedes. Muy bien, entonces me voy a poner de pie, voy a mover algunos mueblecitos, espero que el ruido no sea tan molesto. La intención es acercar la imagen del Cristo para que sea más visible y podamos platicar y ver por qué tiene estas características y en la espiritualidad de Francisco y de los franciscanos, lo que nos ha heredado esta pintura sobre madera, este óleo sobre madera del siglo XIII, del siglo XII, en la capillita de San Damián. Muy bien. Esta es la imagen del Cristo de San Damián. Entiendo que está bastante retirada. La voy a acercar a una medida que sea prudente para que sin dejar de verla completa, podamos también tener una visión un poco más exacta. La cámara tampoco es fidelísima, pero espero que ahí más o menos se logre descubrir. Voy a acercarla un poquito para resaltar el detalle, desde mi perspectiva, más importante de toda esta cruz. Por favor, intentaré acercarla la cámara hacia la cara. Vean la forma de la cara, vean que, a ver si no se me ofende alguno de los expertos y de los que muchos saben de estos, por ejemplo, el tamaño de los ojos parece desproporcionado. La forma del cabello no parece lo más natural, la caída sobre los hombros. Si se dan cuenta, tiene los ojos abiertos, sin embargo, fíjense en las manos, ya se ven las heridas de la pasión. Tiene una aureola dorada que nos representa que es un Cristo glorioso. Si también nosotros vemos en los pies, son pies con las heridas de la pasión, pero no están clavados. Entonces, lo que nosotros alcanzamos a ver en este primer momento es un Cristo que es resucitado. En la época en la cual le corresponde vivir a Francisco de Asís, no era difícil encontrarse imágenes de Cristo resucitado. De hecho, los crucifijos, como tales, son parte de la experiencia de espiritualidad
que Dios, a través de la familia franciscana, quiso dar a la iglesia. Antes de Francisco, no hay muchos crucifijos, Cristos muertos en cruz. La gran mayoría eran presentados como gloriosos, como reyes, porque estamos en la época de la Edad Media en la cual la figura del rey es una figura importantísima. Incluso el Papa es una especie de rey. Entonces, Cristo Rey es el modelo del gobernante rey y por eso va a ser muy importante esta dimensión. Cuando Francisco se acerca a la iglesita de San Damián en este ánimo de pensar, de discernir, de cavilar, de pedirle al Señor cierta iluminación, entra a una iglesita que es pequeña, que es derruida, que está abandonada, que está rodeada más bien de gente pobre, el campesino pobre del Asís de la Edad Media, pero se encuentra con una imagen que, bueno, aquí la imagen es pequeñita, es proporcionada para nuestra capilla conventual, pero en realidad el Cristo de San Damián tiene una altura de 2 metros con 10. Es más alta que su servidor, que por lo general pues se echa de ver porque hace bulto, ¿verdad? Y los brazos tienen una dimensión, una envergadura de 1,30 m. Entonces, es una imagen muy bonita, para decirlo en términos americanos, tiene 7 pies de altura por un poco más de 4 pies de envergadura de brazo. Eso es una imagen grande. En una capillita tan pequeña como era la capillita de San Damián, llegar y encontrarse una imagen tan grande y con colores que aquí, insisto, no se resaltan tanto, pero son colores vivos, son colores muy bonitos. Y si llegas y te encuentras con un Cristo, que voy a insistir sobre este hecho, voy a acercar un poquito más la imagen del Cristo de San Damián, porque al final de cuentas, Cristo es el protagonista siempre de todos nuestros programas, pero hoy en particular, esta preciosa imagen del Cristo de San Damián será la protagonista de nuestra reflexión. Si se fijan, el tamaño de los ojos es un tamaño muy grande en relación con el tamaño de la cara. Las pinturas bizantinas, los iconos bizantinos, van a tener siempre esta característica, sobre todo referida a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, suelen ser pintados con los ojos muy grandes, porque los ojos, aparte de manifestarnos una atención plena de parte de Dios hacia cada uno de nosotros, también son símbolo de sabiduría. Entonces, de esa manera se manifiesta la omnipotencia de parte de nuestro Señor. Y, por ejemplo, sobre los hombros se insiste sobre 3, la Trinidad, de un lado y del otro, porque también era una respuesta a las herejías de ese momento. Si nosotros prestamos un poquito de más atención a otro detalle que voy a resaltar en este momento, fíjense en esta parte de alta, encontramos a Cristo que está ascendiendo al cielo. Y sobre Cristo ascendente se alcanza a ver la mano del Padre Eterno que está bendiciendo a su Hijo. Bueno, ahí nosotros diríamos, se ve el Padre y el Hijo, pero los ojos de la mística bizantina de la Edad Media no solamente es el Hijo junto al Padre, sino que el Padre, al tener esta posición, los dedos de la mano derecha del Padre es el Espíritu Santo. Entonces también aquí hay una referencia trinitaria y sabemos que asciende al cielo porque los ángeles lo están recibiendo en la gloria del Padre. Entonces, si se fijan, es también una cruz pascual porque nos manifiesta las huellas de la pasión, nos manifiesta la resurrección, nos enseña que Cristo vencedor sube al cielo, que es recibido por el Padre, y que entonces toda esta gracia y toda esta belleza del Cristo pascual va a redundar, permítanme tantito, en todos los otros personajes presentes en el cuadro del Cristo de San Damián. María Santísima junto a Juan. ¿Qué hacen María Santísima y Juan al pie de la cruz? Claro, Juan recibe a María como madre. María recibe la misión de ser madre de la iglesia. Aquí están también las otras mujeres, y está incluso el centurión, que en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces,
Es una fe que se abre también hacia los gentiles, hacia los paganos. Hay en el resto de la imagen muchos símbolos de ángeles, algunos personajes que todavía no se logran reconocer, pero también, por ejemplo, hay otras huellas de la pasión. Ahí está el gallo, está los elementos de los clavos, hay conchitas en toda esta parte de la orilla. La conchita en la Edad Media representaba la resurrección de nuestro Señor, la eternidad. También las manos bendicientes heridas, la sangre que se derrama toca a todos los personajes y hace un contorno en torno al misterio de Cristo. Es la sangre que nos libra. E incluso esta sangre vence las tinieblas del pecado. Entonces es una imagen muy bonita, que yo voy a regresar a su posición para acercarme ya nuevamente en el diálogo con ustedes. Y entonces Francisco de Asís, en esos primeros años de conversión, acercándose a la iglesita toda destruida, toda maltratada, toda maltrecha de San Damián, una iglesita pobre, no entra en la catedral, no entra en la iglesia monástica, sino que entra en esa iglesita en donde están los pobres, en donde a veces los leprosos van y se quedan dormidos porque no tienen otro lugar. Ahí se encuentra esta preciosa e imponente imagen del Cristo de San Damián. Y lo primero que acierta a decir es: oh, alto y glorioso Dios. Lo primero que se da cuenta en la distancia, el pequeño. Físicamente se dice que Francisco era un hombrecito más bien bajito, diminuto, chiquitito, ¿verdad? Y esta imagen es impresionante, oh, alto. La altura que sí representa quizá en un primer momento cierta distancia. A los reyes se les llama su alteza, pero que también, siendo así tan grande, lo veo en esta iglesita tan mía, tan como yo, tan pequeña, tan destruida. Oh, alto, y no solamente alto, eres glorioso, eres resucitado, eres hermoso, eres vencedor del pecado y de la muerte. Oh, alto y glorioso Dios. Delante de esa belleza, delante de esa majestad de Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. En mi corazón hay tinieblas. Estoy tratando de entender para dónde voy, Señor. Ya vi que como soldado no la hago, como comerciante junto a mi papá no me la siento tampoco por todos los mecanismos del comercio, en los que muchas veces caí y que no quiero para mi vida. No es el proyecto que yo siento que tú me estás dando. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Primera petición. La asunción de mis tinieblas, pero al mismo tiempo el reconocimiento de que Él, con su luz, las puede iluminar. Entonces, lo primero es como que un poco fijarme en mi pequeñez y en su grandeza. Pero precisamente porque su luz ilumina mis tinieblas, se abre la posibilidad para acercarme también pidiéndole gracias abundantes, virtudes sobre mi vida. Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. La segunda petición es una petición muy profunda y muy bonita. No solamente le he pedido que ilumine lo que está mal en mí, le pido que me dé las virtudes teologales, lo que es requerido en la vida cristiana para crecer en la gracia: fe, esperanza y caridad. Dame fe recta en ese tiempo, como en nuestro tiempo, de herejías, de errores, de relativismos. Cada quien asume lo que quiere. Yo sí quiero esto, pero si no quiero, no esto. Si quiero, comulgo, pero no quiero confesarme y entonces no me confieso. O herejías en el sentido de ahora toda esta cultura de la nueva era, la cultura de la muerte, con todas las aristas que ustedes gusten y manden. Dame una fe que sea recta. Quiero creer lo que tú me enseñas. Quiero creer lo que tú te revelas. Quiero ser real contigo. Dame fe recta. Segundo, esperanza cierta. La esperanza nos impulsa, nos lleva en el caminar. Si no tengo una esperanza cierta, entonces estoy desesperado o desesperanzado. Cualquiera de las dos son muy peligrosas. Dame una esperanza que sea cierta. No quiero construir castillos en el aire. No quiero la gloria de la guerra. No quiero la gloria de servir al rey
No quiero la gloria de servir al Papa, que es otro rey. Quiero servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Dame fe recta, esperanza cierta y, ojo, caridad perfecta. Sabemos todos que San Pablo dice, de estas tres, fe, esperanza y caridad, la más perfecta es la caridad. Porque la fe, cuando lo veamos cara a cara, ya no necesitaremos de la fe, porque ya lo veremos tal cual es. No necesito seguir creyendo en quien ya estoy poseyendo y viendo. La esperanza también llegará a su cumplimiento, entonces la esperanza al llegar a su meta ya no hay esperanza, pero la caridad nunca pasará. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Algunos manuscritos añaden humildad profunda. Bien importante, porque podríamos tener inmensidad de dones si no tenemos la humildad, de poco o nada nos sirve. Y después, ya que ha pedido esta gracia, esta belleza, estas virtudes teológicas, pide algo que nosotros podríamos entender como virtudes humanas. Sentido y conocimiento, Señor, no para mi propia gloria. Resuena un poco aquello que Dios le preguntó a Samuel, ¿qué quieres que te dé ahora que vas a ser rey? Y no le pidió riquezas, no le pidió vencer sobre sus enemigos, no le pidió tener grandes tierras, no le pidió tener muchas mujeres, sino que le pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Así Francisco pide sentido y conocimiento, no para ser el más sabio, no para ser el más inteligente, no para que la gente venga a mí en busca de consejos, sino para que cumpla tu santa voluntad. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Santo y veraz mandamiento. Hacer tu voluntad. Aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque me parezca ilógica, porque a veces hasta nos vamos a juzgar sobre la lógica de Dios. Aunque me pudiese parecer todo eso, es tu santa y veraz y auténtico mandamiento. Sentido y conocimiento para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Y de hecho, aquí se incluye una segunda invocación. Hemos iniciado con un alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. La segunda invocación. El segundo, contemplar. Y recuerden que la palabra Señor, desde el punto de vista teológico, es muy importante porque nos habla de resurrección, nos habla de señorío, nos habla de poder, nos habla de Dios. Es este Francisco pequeño, humilde, el poverelo, el pobrecito de Asís, que se acerca al Altísimo, al Omnipotente, al Buen Señor, al Dios de la gloria, al que es Señor de señores, y le habla con familiaridad. La experiencia de Francisco no es solamente reconocerse pequeño, es reconociéndose pequeño, saberse profundamente amado, creado para cosas grandes, creado para cosas enormes. Esa es la oración que Francisco dirige delante del crucifijo delante del Cristo de San Damián, que hasta hace algunos meses, algunos años probablemente ya, se encontraba custodiado por las hermanas clarisas en la Basílica de Santa Clara, pero que actualmente ha regresado a la iglesita original, la iglesita de San Damián, y ahí está. Y que hasta el día de hoy, todos los que vivimos la experiencia franciscana, y a la que estamos invitados todos, como por ejemplo, insisto, me emocionó mucho escuchar al diácono Agapito y entendí muchas cosas desde su sabiduría, desde su humildad, desde su manera tan cercana de explicar tantas cosas, el poder hacer referencia a esta oración. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla su santo y veraz mandamiento. Con esta oración y con este compartir, yo quiero también hacer mi contribución a este camino que estamos haciendo hacia esta nueva etapa de Radio Encuentro Austin Digital. Que el Señor ilumine nuestras tinieblas, que nos dé fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, que nos dé sentido y conocimiento para que en todo esto cumplamos su santo y veraz mandamiento. Voy a retomar, tengo aquí algunos saludos que he visto.
y después quisiera dejarlos con un canto, a ver si ahora sí podemos. Si no, lo voy a poner en los comentarios el link para YouTube. ¿Qué es este canto? Miren, hoy soy un fraile de 43 años, ya estoy avanzando en este camino, el Señor nos da la gracia de seguir caminando, pero cuando yo era un joven novicio, me tocó compartir la experiencia con un fraile que entre los muchos dotes que el Señor le dio está uno del canto. Hoy sirve a nuestra orden desde Roma y él tiene un canal de música, Fray Alejandro Palacios Vázquez, en el canal de YouTube, Fray Alex. Y entonces quiero compartir para todos ustedes, espero poder hacerlo aquí en este video. Si no lo puedo hacer, me van a disculpar, pero voy a poner de todos modos el link de su canal con un canto que canta esta oración que acabamos de compartir. Así es que si ya la oración era hermosa y dice Agustín, el que canta ora dos veces, pues hagamos de esta oración un canto y junto con Fray Alejandro, que fuimos compañeros en nuestro periodo formativo y hoy gracias a Dios me puedo alegrar por todo lo que el Señor obra en él, con Fray Eric, Fray Alejandro y su servidor, somos los que todavía seguimos en este camino desde ese noviciado del 1997-1998. Entonces, con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho agradecimiento a Dios, les comparto, les presumo lo que Dios hace a través de mi hermano Alejandro. Yo me despido de ustedes antes de poner la música, por si algo sale mal, ya no confío en mis habilidades técnicas, pero les deseo todo el bien y les pido nuevamente sus oraciones para que podamos seguir creciendo en fraternidad y en esta nueva etapa de Radio Encuentro Austin Digital. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Se me olvidó leer aquí los comentarios que iba a leer. Laura Sánchez dice, gracias, y tenía tiempo queriendo saber sobre la cruz de San Damián. Hay mucho más que decir, pero el tiempo es tirano. Leticia Martínez Grimaldo dice, saludos y bendiciones, Padre Guillermo, saludos. Fray Noé dice, saludos, Leticia Martínez, gusto encontrarnos aquí. Ya se organizaron, como ya se organizaron también sobre el panecito de las monjitas, ahora quieren un cafecito. Qué bueno encontrarnos en espacios de alabanza al Señor. Qué gusto. San Juan Newman, me siento honrado porque San Juan Newman me escribe. Paz y bien, Padre, desde Colombia, un abrazo fraterno. Un abrazo también hasta Colombia, donde otro de nuestros hermanos se encuentra también, aparte de la presencia de los frailes conventuales allá en Colombia, un hermano mexicano está sirviendo allá en el noviciado de Colombia, Lolis Pineda, también pulgar arriba para ti. Noemí Jiménez, gracias, saludos. Esther Sánchez, Esthercita, también muchos saludos. Entonces, vamos a hacerle así. Primero pongo el link del canto de Fray Alejandro y después intento ponerlo aquí. Por si las moscas no puedo ponerlo, pues que ustedes en un ratito que tengan lo puedan poner en sus propios, escuchar a través de sus propios medios. Ya pusimos el link del canto. Ana María Silverio, paz y bien también para ti. Y espero poder poner el canto de mi hermano. Ya no pude, pero les dejo ahí el link y entonces nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, para seguir creciendo en fraternidad. Un abrazo para todos, paz y bien. Que Dios les bendiga.